persona, de una familia, tomen asiento, el 100% del éxito de un ministerio, de una familia, de una iglesia, consiste en escuchar la voz de Dios y obedecerla, obviamente, ¿no? Porque si usted la escucha y no la obedece, es lo mismo que la nada. Pero radica en aprender a escuchar la voz de Dios. Por eso, en el último libro de la Biblia van a aparecer 7 expresiones que hablan de este punto. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 7 oportunidades se repite esta expresión. Y cuando algo se repite en la Biblia, ¿qué quiere decir? Que tenemos que, ¿verdad?, prestar atención. Así que el 100% del éxito que vayas a tener en la vida, en todos los ámbitos, tiene que ver con aprender a oír la voz de Dios. Y en este día domingo y en esta mañana renovamos nuestro compromiso con este principio divino. Más que nunca queremos tener ese compromiso que va más allá de los cultos y las reuniones. Mañana no habrá reunión, pero el compromiso va a seguir latente. El martes no hay reunión, pero el compromiso va a seguir latente. Nos levantaremos y diremos: Señor, que tu voz yo la puedo oír, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, que no es mudo, va a hablar al corazón y te va a poner su impronta, te va a poner su sello ahí en tu espíritu, en lo más profundo. Y qué lindo cuando las ovejas aprenden a oír la voz del pastor. ¿Cómo cambia? Y nosotros, como ovejas del rebaño, tenemos que aprender a oír la voz del gran pastor de las ovejas. Gloria a Dios. Y en este día también caminaremos, esta reunión terminará, usted se irá a sus quehaceres, ¿verdad?, a sus cosas, pero no pierda el hilo, no pierda la conexión con el Espíritu Santo, porque en cualquier momento el Señor nos va a hablar, nos va a marcar o reafirmar ya cosas que hemos escuchado, y el Señor nos va a dar la certeza. ¿Viste lo que oíste hoy? Bueno, te lo vengo a confirmar, te lo vengo a decir nuevamente, y te lo digo personalmente a tu espíritu, porque a veces la gente desconfía de los predicadores, desconfía de los pastores. La gente a veces escucha a un pastor y piensa que escucha a Luis Landricina. No se dan cuenta que el Espíritu de Dios ha elegido desde un principio moverse a través de las vasijas de barro. Vasijas imperfectas, hermanos, vulnerables, pero Él le ha placido moverse a través de las vasijas de barro que somos nosotros. Por eso la Biblia dice: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que la excelencia y el poder sean de Dios. A nosotros lo único el regocijo que nos queda, que en vasijas de barro Dios haya puesto un tesoro. Y ese tesoro es su misma presencia, es su misma palabra viviente que habita en nosotros. Amén. Entonces, no se olvide, renueve su compromiso en este día, en oír la voz de Dios para usted, porque ahí está el éxito de su vida. Amén. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Gloria a Dios. Les quiero compartir, hermanos, justamente hablando de esta temática. Hay en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, hay una expresión, parte del mensaje a la iglesia de Filadelfia, y quiero leer con ustedes. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Y como es una palabra que me ha bendecido a lo largo de toda la semana, me ha bendecido para mí, y bueno, creo que va a ser de bendición para ustedes también. Palabra del Señor, Apocalipsis 3:8 dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. Gloria a Dios. Hay una expresión ahí que está subrayada que dice: aunque tienes poca fuerza. Poca fuerza. Y a veces la gente se autoexamina y dice: la verdad que tengo poca fuerza para hacer esto, para hacer aquello, para hacer lo otro. No me dan las fuerzas. ¿Usted no ha escuchado la expresión a veces esa? No me dan las fuerzas. Quiero hacer tal cosa, quiero hacer tal otra. Quiero servir a Dios, pero no me dan las fuerzas. Y el Espíritu Santo, que fue el que inspiró esta palabra, que Jesús mismo pronunció, Él conoce el corazón y el estado espiritual. Por eso usted mira el mensaje a las 7 iglesias y uno ve el conocimiento tan profundo que tiene Jesús de la iglesia y de cada creyente. Y la expresión ahí que se destaca es: aunque tienes poca fuerza. Y saben que una iglesia puede tener poca fuerza, bueno, en muchos sentidos, ¿no? Puede tener poca fuerza en lo económico, ¿verdad? Hay iglesias muy pobres, pero no es ahora. Ya en los tiempos de Jesús, donde se escribe estos mensajes, por ejemplo, usted mira el mensaje a la iglesia de Esmirna, y era una iglesia pobre económicamente.
O sea, muchas veces congregaciones han sido pobres económicamente. Entonces a veces la fuerza o la poca fuerza que tiene una iglesia se puede medir en lo económico, en lo edilicio, ¿verdad? En la parte del edificio, que a veces no están a veces las condiciones o las comodidades o un montón de cosas para hacer la obra de Dios, o en la cantidad de miembros. A veces la poca fuerza de una iglesia radica en la poca gente que tiene, en la poca gente que tiene. Pero la iglesia de Filadelfia, que Filadelfia significa amor fraternal, era una iglesia que se destacaba por algo, que aunque tenía poca fuerza, se destacaba en algo, el amor fraternal que había dentro de sus filas. Entonces, la pregunta que me hice fue: la iglesia de Filadelfia, ¿en qué consistió su fuerza? Porque Jesús le reconoce que tiene poca fuerza, pero no ninguna. No le dice, pero no tenés nada de fuerza. No, tenés poca. No le dice, no tenés nada de fuerza. No, tenés algo. Te queda algo. Tenés algo de fuerza. Pero se ve que era suficiente, porque la poca fuerza que tenía la iglesia espiritual le sirvió para guardar la palabra. Porque allí dice el texto. Dice que aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, que aunque la iglesia, hermano, no tenía una gran fuerza espiritual, tal vez, o económica, o lo que sea, dice, pero era suficiente la que tenía para guardar la palabra del Señor y para no negar su nombre. Porque cuando una persona, hermano, se debilita totalmente, llega un momento que hasta niega la fe. Niega la fe, niega a Cristo. Y eso es terrible. Cuando la persona llega a un estado, hermano, de abandono, de debilidad espiritual, que literalmente le da vergüenza hablar de Cristo delante de la gente. Entonces, cuando llega a ese estado, es terrible. Pero la iglesia de Filadelfia dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, no te has avergonzado de mí delante de la gente. O sea, la iglesia tenía poca fuerza, pero lo poco que tenía lo usaba bien. El tema es que lo poco que tengas lo uses bien. Porque a veces lo poco que tenemos lo usamos mal. Lo usamos mal. El tema es, lo poco que tengas, lo haga funcionar bien. En este caso, la iglesia era la fuerza. Entonces Jesús le reconoce que tiene poca fuerza, no ninguna, pero lo poco que tiene está bien empleada. La poca fuerza que puedas tener, empléala bien, en cosas que te fortalezcan, no que te debiliten. Porque si tenés poca fuerza y todavía malgastás tu tiempo, malgastás tu energía en cosas que no aprovechan, más te debilitas. Y el tema no es debilitarse, el tema es fortalecerse en este tiempo. Gloria a Dios. La fuerza de una iglesia, hermanos, la fuerza de una iglesia está justamente en el amor recibido de Dios y que hoy puede ser expresado a través de nuestra vida. La fuerza de una iglesia, o nuestra fuerza, o tu fuerza, ¿en qué consiste? Es en el amor que hemos recibido de Dios, el amor que nos sostiene, el amor que nos... Porque si hay algo, es cierto, hermanos, yo por lo menos me crié mirando, y en el tiempo que no había televisión, no había nada, íbamos a unas librerías, me acuerdo, en el barrio, y ahí yo le llevaba algunos libros a mi madre, unos libros de Corín Tellado, que era una escritora española, y le llevaba esos libros. Y yo me llevaba unos de Cowboy y otros de... Y a veces me leía los míos y tenía tanta avidez por leer, porque fuimos criados en un ambiente de lectura en casa. Entonces también me ponía a leer los de Corín Tellado, que eran novelas de amor, ¿verdad? Y siempre las novelas de amor atraen, ¿verdad? Las historias de amor, ¿a usted le gustan las historias de amor, no? ¿O le gustan las historias de odio? ¿A usted le gustan las historias de amor, no? Las historias de amor son llamativas, por eso hay tanta telenovela. Usted mira los canales, ¿por qué hay tanta telenovela? Porque siempre las historias de amor no pasan de moda. Aunque usted mire una película de policial, pero si hay alguna historia de amor en el medio, ¡ay, qué lindo! ¿Verdad? ¿Cuánto miraron el Titanic? Bueno, yo la he visto más o menos 1.400.000 veces. ¿Por qué es tan atractivo el Titanic? Porque hay una historia de amor en medio de una tragedia. Y la gente se olvida de la tragedia para quedarse con la historia de amor. Porque siempre las historias de amor llaman la atención más que las rencillas y las peleas y las piñas y las patadas y las enemistades. Nadie quiere saber nada de eso. Pero sin embargo vos escuchás una historia de amor y ¡qué lindo! ¿Verdad? Las historias de amor siguen atrayéndonos. ¿Por qué? Porque el amor sigue siendo una de las necesidades básicas de todo ser humano. Usted puede vivir sin un microondas, sin, no sé, un lavarropa de última generación, puede vivir sin un montón de cosas, pero sin amor nadie puede vivir. Mi madre lavó 40 años a mano la ropa. Nosotros no teníamos lavarropa, no teníamos microondas, no teníamos vehículos, no teníamos
muchísima cosa, carencias, hermano, que hoy hay. Pero nosotros hace 40, 50 años atrás, nosotros no teníamos un montón de cosas. Pero había algo en nuestra casa que nunca nos olvidamos. Era el amor que nuestros padres derramaban sobre nosotros, el cuidado. Cómo nos llevaban a las canchas de fútbol. En el caso de mi viejo me llevaba a las canchas de fútbol, me llevaba a las criollas. Mi madre siempre nos acompañaba a los partidos de fútbol de todos los hermanos. O sea, siempre había un clima de amor. No teníamos muchos juguetes, pero estábamos esperando la lluvia y salíamos a correr y a jugar al fútbol y a salir con todos los otros chicos del barrio a mojarnos y todo. Y en eso nos criamos, en un ambiente de amor. A mí nunca me traumé porque me faltaron zapatillas Adidas o me faltaron un vaquero Levi's. No, nunca me traumé, porque yo iba de zapatillas, de alpargatas, a veces de chinela a la escuela. Pero voy al hecho de que había un clima de amor en la casa. Un clima de amor. Nadie puede vivir sin amor. Entonces pasan los años y uno siempre tiene memoria ¿de qué? Del amor que había en casa. Y no éramos creyentes, pero había un amor, un cuidado, un respeto los unos a los otros. Llamativo. Entonces, el amor, las historias de amor nunca pasan de moda. En el Evangelio, ¿cuál es la historia más tremenda de usted? Mira los 66 libros de la Biblia. ¿Cuál es la historia más llamativa, más gloriosa? Es la historia de amor del Evangelio, de Cristo por los hombres. Cristo por la raza humana. Dios por la raza humana. El intenso amor que hay desde Génesis a Apocalipsis, el gran amor de Dios manifestado a través de los profetas, a través de los apóstoles y luego la consumación a través de la persona de Jesús de Nazaret. El Evangelio, la Biblia, sigue siendo la gran historia de amor que nos cautivó. A mí me cautivó la historia de amor. Cristo muriendo por mí, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la historia más apasionante, mejor que una telenovela, porque la telenovela es ficción, pero el Evangelio no es ficción, es realidad. Es Dios muriendo por sus enemigos. Usted y yo. ¿Quién muere por un enemigo? ¿O quién entrega a su hijo por un borracho, por un violador, por un asesino? Nadie. Sin embargo, Dios lo hizo. Si eso no es historia de amor, es la más grande historia de amor. Y nosotros, el Señor, cada vez que vamos a predicar el Evangelio, ¿sabe lo que nos dice? Vayan y cuenten esta historia de amor a un mundo que no sabe lo que es el amor. Y nosotros, hermanos, que hemos experimentado el amor de Dios, que hemos visto a través del Espíritu la historia de amor del Evangelio, hermano, lo hemos recibido ese amor y ahora cada vez que nos contactamos con personas, ¿qué hacemos? Vamos y contamos esa historia de amor. ¿Sabes? Que un día yo estaba perdido y Cristo vino por amor, me encontró, me salvó, me perdonó y me estableció en un lugar seguro. Entonces, esa es la historia de amor. El Evangelio es la gran historia de amor. La Biblia, ¿sabe lo que es? Es una carta de amor, del novio a la novia, que es la iglesia. La Biblia no es para los incrédulos, la Biblia no es para los agnósticos, la Biblia es dada para los creyentes. Es la carta de amor del novio a la novia, que es la iglesia. Entonces yo cada vez que la leo, la Escritura, digo, acá cada página está impregnada del amor de Dios por mi vida. Cada promesa, aún cada exhortación, aún cada reto, cada advertencia. Hermano, yo no veo la ira de Dios, yo lo que veo es el gran amor de Dios. En cada advertencia que me puede doler, pero sé que detrás de esa palabra dura, ¿qué hay? Está el amor de Dios por mi vida. Porque el Padre, hermanos, a sus hijos, si los ama, ¿qué hace? Los corrige, hermanos, los corrige. Yo no puedo decir que amo a mis hijos si no los corrijo, no les llamo la atención, porque detrás de la corrección está el amor como padre o como madre. ¿Se dan cuenta? Siempre mi pastor me enseñaba, dice, Javier, dice, mira, hay dos cosas esenciales para que una persona crezca dentro del Evangelio. Por un lado, el amor, y por otro lado, la corrección. Si le das solo amor a una persona, se queda sin corrección, y mañana va a ser un problema. Si solamente corregís y no amás, vas a crear una persona con muchas dificultades también. Tenés que aprender a combinar el amor y la corrección. Y con estas dos cosas la persona va a crecer sano en su vida. Y es así nosotros, hermanos. Muchas veces hay una palabra de corrección, pero detrás de esa corrección que está el amor de Dios. Tenés que aprender a leerlo. Que detrás de las correcciones, hermano, no está el odio de Dios por vos, está el amor de Dios por tu vida. Amén. Nunca te olvides que el Evangelio es la gran historia de amor que espera ser contada, hermano, por bocas y personas que han experimentado el amor de Dios. Yo por eso predico el Evangelio, porque tengo una deuda de amor. Por eso Pablo le escribe a los romanos y le dice, a griegos y a no griegos soy deudor. O sea, me siento en deuda con el mundo. Entonces, ¿sabe por qué uno tiene que predicar? Porque tengo una deuda de amor con Cristo y con la gente que todavía aún no conoce al Señor. Gloria a Dios. Por amor somos capaces de las mayores proezas. ¿Es así o no? Por amor somos capaces de las mayores
proezas. Eso se lo ve, se lo ha visto en padres que muchas veces han dejado de comer, de vestirse, con tal de darle lo mejor a sus hijos. Son proezas. Y uno dice, ¿por qué lo haces? Porque uno ama. Y cada vez cuando uno ama, hermanos, está dispuesto a cualquier sacrificio. Porque la Biblia dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor se da, se entrega de lleno, el amor no mide, no calcula, ¿verdad? Sino que se da por entero. Por amor somos capaces de las mayores proezas. Por amor somos capaces de ir a lugares que otros no irían. Por amor somos capaces de ir a lugares que otros no irían. Y en estos días estaba leyendo la historia del avivamiento de los moravos en el siglo XV en toda Europa, que sacudió toda Europa. Los moravos eran una comunidad de creyentes y empezaron con un gran avivamiento, y ellos pusieron sus ojos en un momento dado en la isla Santo Tomás, que está al norte de España. Y en el siglo XV, esa isla, que hasta el día de hoy está, la isla de Santo Tomás, estaba tomada por los portugueses y era un lugar de gran comercio de esclavos. Era un gran lugar tomado por los portugueses para el tráfico de esclavos. O sea que el que llegaba ahí, literalmente, o era un esclavo o terminaba como esclavo. Y dos jóvenes de la comunidad de creyentes, de los moravos, sintieron la carga del Espíritu Santo de ir a predicar ese lugar. Y no encontraron la manera. Dice, la única manera que podemos entrar a la isla Santo Tomás a predicar el Evangelio es que nos vendamos como esclavos. Que nos tome algún barco, nos compre como esclavos y nos lleve a la isla Santo Tomás. Y ahí nosotros podremos predicar. Imagínense, los jóvenes de 18 o 20 años le dijeron a sus padres, le dijeron que no, rotundamente que no. Pero era tan fuerte la carga que ellos tenían por los perdidos que decidieron, ¿verdad?, venderse como esclavos a unos personas que justamente traficaban, y pudieron entrar a la isla Santo Tomás y ahí estuvieron y pudieron predicar el Evangelio. Yo digo, esto es tremendo. Que por amor las personas son capaces de ir a lugares que otros no irían. En su sano juicio, sin la llama del amor ardiente en el corazón, hay personas que nunca pisarían lugares de extrema necesidad o donde Dios los quisiera llevar. Solamente el amor de Dios. Y uno se da cuenta, hermanos, en el caso de Jonás. Jonás, cuando el Señor lo mandó a predicar a Nínive, ¿qué es lo que hubo en el corazón de él? Una gran resistencia, un gran rechazo. Dice, yo no quiero ir a ese lugar, no quiero ir a ese lugar, no quiero, y se emperró de tal manera que tomó un barco en dirección opuesta a donde tenía que ir. Y usted sabe la historia, cómo terminó, hermano, y fue a Nínive, al lugar que no quería ir, pero obligado, más por obediencia que por amor. Por eso el libro de Jonás termina con una interrogante, como la vida de Salomón. Su fin no fue bueno, porque a él lo movían otras cosas que no era el amor genuino por Dios, ¿verdad?, y por la gente. Por eso terminan con un signo de interrogación. ¿Qué habrá sido de la vida de tal persona? Entonces Jonás es un claro ejemplo de personas, hermanos, que no están dispuestos a ir a lugares donde Dios los manda. Porque cuando el corazón no está lleno del amor de Dios, no somos capaces de movernos a ningún lugar. Nos queremos quedar quietitos. Que vaya otro. Oraré para que vaya otro. Pero cuando el amor de Dios llena la vida de una persona, hermanos, somos capaces de ir a lugares que otros no irían. Por amor seríamos capaces de servir a gente que otros no servirían. Por amor, hermanos, por amor seríamos capaces de servir a gente que otros no servirían. Y en estos días estaba leyendo la historia de Jim Elliot y Elizabeth Elliot, una pareja de misioneros americanos, ella nacida en Bélgica. Se casaron y fueron a ministrar a la selva ecuatoriana, más bien a la parte de donde están los indios Aucas o los indios Guaorani. Es una tribu dentro de los Aucas. Allí está una fotito que hasta el día de hoy están evangelizados, pero en ese tiempo, en la década del 50, eran enormemente agresivos. ¿Cómo sería que Jim Elliot y su grupo de acompañantes no se animaban a aterrizar? O sea, tuvieron 10, 15 días tirando regalos y como diciendo, mirá que venimos en paz. Le tiraban regalos desde la avioneta. Entonces, ellos los agarraban los de la tribu. Pero el tema cuando bajaron. Y estuvieron 6 días con ellos. Pero al 7º día, los propios indios los mataron. A Jim Elliot y a los otros 5 acompañantes. Eso fue en 1951, en la plena selva ecuatoriana. Su esposa, Elizabeth Elliot. Imagínense el golpe terrible, que su esposo con 29 años fue asesinado. Porque Jim Elliot tenía 29 años. Y Elizabeth Elliot, en vez de retirarse, dice, bueno, me voy para Estados Unidos, me voy para otro lugar, dice que se reagrupó, procesó su duelo
y dice que volvió al mismo lugar donde su esposo había sido asesinado. Y allí empezó a predicarles el evangelio a los aucas. Las mismas personas que habían asesinado a su esposo, ella les estaba enseñando el idioma, estaba traduciendo la Biblia al dialecto de ellos. Eso es increíble, hermano. ¿Sabe lo único que puede hacer eso? El amor de Dios. El amor de Dios te lleva a servir a gente que otros literalmente no servirían. Literalmente no servirían. Por eso el amor de Dios nos lleva, hermanos, a servir a gente que otros no servirían. Pero solamente cuando está la llama del amor de Dios. Cuando no está esa llama, no pasa nada. Somos uno más del montón. Por eso, la fuerza de una iglesia, ¿saben qué está? En el amor que ha recibido de Dios y que lo puede implementar y lo puede demostrar en distintos ámbitos de la vida. Porque la Biblia dice, primera de Juan, que el que no ama a Dios, o el que no dice el que no ama a Dios, o el que no ama a su hermano, dice, es porque todavía no conoce a Dios. La señal inequívoca que uno conoce a Dios, o lo está conociendo, es que el amor de Dios se está manifestando en la vida de la persona. Se está manifestando, se está expresando, día tras día, en hechos, en cosas concretas, pequeñas. Y eso debemos nosotros tener cuidado, ¿verdad? Y tomar nota, digo, el amor de Dios se está manifestando en mi vida. Por amor, entonces, somos capaces de ir a lugares que otros no irían. Por amor seríamos capaces de servir a gente que otros no servirían. Por amor, hermanos, diríamos que no a cosas que otros dirían que sí. Génesis capítulo 39, versículo 2, está el incidente donde la mujer de Potifar se le tira arriba a José y le dice, vení papito, vamos a hacer el amor. Mi marido no está, aprovechemos, la noche es nuestra. Eso es lo que literalmente la esposa de Potifar le dijo a José. Y José dice que tenía todo para decir que sí. No había testigos, podía tener relaciones con la mujer. Es increíble, hermano, cómo el diablo ha susurrado, aún dentro de iglesias protestantes, iglesias pentecostales, que no necesitamos tanto al Espíritu Santo. Que no importa, siendo lo importante que vaya, que haga tal cosa y tal otro. O sea, el diablo se ha metido, se ha infiltrado en las cabecitas aún de pastores y líderes carismáticos, diciendo el Espíritu Santo no es necesario. Yo no preciso hablar en lengua, yo no preciso al Espíritu Santo para orar. Hermano, sin el Espíritu Santo no hay cristianismo, no hay evangelización, no hay conversión, no hay nacimiento de nuevo, no hay entrada al reino sin el Espíritu Santo. Entonces, hermano, qué necedad, qué estupidismo humano aún se ha colado, y el diablo ha sido sigiloso porque ha logrado cambiar la prédica de cantidad de predicadores. Hermanos, aún predicadores, hermanos, muy bien que son, pero el Espíritu Santo no es necesario. Es necesario esto, lo otro, la estructura, la organización de una iglesia. ¿Y el Espíritu Santo dónde queda? Entonces ahí se ve la debilidad de las iglesias. Por eso ahí se ve cuando los creyentes no cuentan, hermanos, no se apoyan en el Espíritu Santo, fácilmente caen en pecado, fácilmente renuncian a la fe, fácilmente, hermanos, son dominados por las circunstancias de la vida. ¿Por qué? Porque les falta el poder del Espíritu Santo para su vida. Sansón, hermanos, más allá de que ahora vamos a hablar de su consagración, la Biblia dice que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, venía sobre él. En la antigüedad, a diferencia de hoy, el Espíritu Santo viene y reside, hermanos, permanentemente en nosotros. En la antigüedad, el Espíritu Santo venía sobre una persona y se retiraba. Venía sobre una persona y se retiraba. Pero en este tiempo de la gracia, desde Pentecostés hasta la segunda venida, el Espíritu Santo viene a morar permanentemente en el corazón del creyente. Por eso uno sigue orando al Padre en el nombre de Jesús, pero sigue pidiendo continuamente que el Espíritu Santo lo guíe, lo instruya, lo aconseje, le muestre las cosas que están por venir, ¿verdad? Lo redarguya de pecado, le muestre qué tiene que hacer para agradar a Dios. Sin el Espíritu Santo, hermano, no podemos ni siquiera orar. Usted va a orar sin el Espíritu Santo, se duerme. Porque el que lo ayuda para orar es el Espíritu Santo. El que lo ayuda para testificar es el Espíritu Santo. El que lo ayuda para adorar es el Espíritu Santo. El que lo ayuda, hermanos, para funcionar adecuadamente en cualquier ámbito de la vida es el Espíritu Santo.
Entonces, ¿cuál es el secreto de la fuerza que tuvo Sansón siglos atrás? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el secreto hoy, 2024, de un creyente? Sigue siendo el Espíritu Santo. Y no me vengan con cualquier otra cosa, no, hermanos. El diablo ha hecho un trabajo tan fino, hermanos, que a veces uno mira y escucha comentarios en redes sociales, en plataformas, donde grandes predicadores hablan de cualquier tema, menos del Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo, ningún creyente puede glorificar a Jesús, porque el Espíritu Santo vino para exaltar a Cristo. Donde hay un creyente lleno del Espíritu Santo, ahí Jesús es glorificado. No está el Espíritu Santo, la carne es glorificada, el humanismo es glorificado, pero no Cristo. Por eso es tan importante el Espíritu Santo. Por eso lo animo a orar y a clamar. Enciérrese con Dios y diga: Señor, llename con tu Espíritu. Antes de pedir cualquier otra bendición, pida la bendición más grande, hermano, el regalo después de la salvación más grande que Dios nos ha dado, que es el Espíritu Santo. Para Sansón, el secreto de su fuerza fue que el Espíritu de Dios, algo sobrenatural, alguien sobrenatural venía y lo revestía de poder como ningún otro, y marcaba la diferencia. A nosotros también, hermanos. La gente tal vez humanamente te mira y dice: es uno más, parece uno más. No soy uno más. Porque dentro de mí hay alguien que marca la diferencia. Es Cristo, a través de la persona del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Más adelante, hermanos, en el versículo 16 y 17 del capítulo 16, mire lo que dice la Escritura. Jueces capítulo 16, verso 16. Aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí. Mire todo lo terrible, hermano. Dice: cuando me corten el pelo, mi fuerza se apartará. O sea, lo que tengo lo puedo perder. ¿Cómo se pierde algo que has recibido de Dios? Ahora se lo voy a explicar. Dice: y me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿Por qué el cortarse el cabello? ¿Por qué simplemente él dijo: si me cortan el pelo, perderé mi fuerza, me debilitaré y seré como uno más del montón? ¿Por qué? Porque el cortarse el pelo, el no beber alcohol y el no tocar muertos eran las tres marcas del nazareo. El nazareo era un hombre consagrado a Dios. En este caso, como Samuel, en este caso también como Sansón, como Juan el Bautista, que fue nazareo, fueron consagrados desde el vientre de su madre hasta el final de sus vidas. Había nazareos, hermanos, gente que se consagraba al Señor por una semana, un mes, un año, y luego retiraba su consagración y quería ser uno más del montón. Pero había gente que dice: no, yo me quiero consagrar de por vida. Si usted mira el libro de Números capítulo 6, había consagraciones temporarias. Se ve que la gente hoy también ha agarrado esa moda, ¿no? Se consagra un tiempito, va, peca un rato, se revuelca en el lodo, después vuelve, se consagran de nuevo, otra vez. Entonces tienen, hermanos, un vago concepto de lo que es la consagración. Y Sansón dice: el secreto de mi fuerza se debe a que primero el Espíritu de Dios viene sobre mí, pero también es porque soy un hombre consagrado. Soy un hombre consagrado, estoy consagrado totalmente al Señor. Por ejemplo, esto está consagrado. ¿Para qué? Para ser el ofrendario de la iglesia. Ahora, esto está consagrado para cumplir una función espiritual aquí en el templo. Ahora, no es que termina el culto y Andrea va y lo llena de tierra y le pone plantita y lo pasea por todo el terreno y el domingo viene y lo trae de nuevo. No, ¿por qué? Porque está consagrado, está dedicado. Está cumpliendo una función, no puede cumplir otra parte de lo que fue consagrado. El ofrendario está consagrado ¿para qué? Para ser ofrendario. No para hacer maceta, no para
para ir al súper y poner ahí la bolsita de leche y la galleta y hacer de bolsa de mandado. No es así, porque está consagrado para algo. Entonces, la fuerza, hermanos, de un creyente, de una iglesia, está en nuestra consagración. Cuando, hermanos, Sansón le dice a Dalila, si me cortan el pelo, pierdo la consagración. Y si pierdo mi consagración a Dios, me debilitaré y seré como uno más del montón. ¿Qué es lo que debilita a un creyente, a una iglesia? Cuando pierde su consagración a Dios. Ahí se entra a debilitar, entra a perder la fuerza y entra a ser uno más del montón. Por eso, qué importante, hermano, entender el valor y el poder que tiene una vida consagrada a Dios. Una vida consagrada a Dios. Usted mira, por ejemplo, el versículo 20, mire lo que dice, Jueces capítulo 16, y le dijo a Sansón, los filisteos sobre ti, y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Quiere decir, hermanos, que cuando uno pierde de vista su consagración a Dios, pierde que también su respaldo. Pierde el respaldo de Dios. Una persona que no está consagrada, hermano, ¿podrá exigirle a Dios que Dios lo respalde? No, porque no está consagrado, no está dedicado, no está entregado de lleno a la voluntad de Dios. Entonces, pierde el respaldo de Dios. Y Sansón creyó que no pasa nada si me dejo de consagrar, si dejo de orar un poco, si dejo de leer un poco, si dejo de ir a la iglesia un tiempo. Yo igual oro en casa, la clásica mentira diabólica, ¿no? Oro en casa y leo en casa y hasta cantamos y miro Enlace y miro Canal Luz y miro hasta el canal católico. Miro todo lo que hay. Entonces, la gente, hermano, tiene la idea, dice, si dejo de consagrarme no pasa nada. No, hermano, pasa algo, sí. ¿Qué es lo que pasa? Te debilitas y comenzás a ser uno más del montón. Y lo peor, lo más trágico, es que uno pierde el respaldo de Dios. Por eso la fuerza de un creyente está en su consagración a Dios. Y hoy la gente está consagrada, dedicada a un montón de cosas, menos a Dios. Dice, no, pastor, yo estoy cuidando a mi familia, estás ofrendando. Sí, pero no estás consagrado. Hay gente que está apartada, pero no consagrada. Dice, no, yo no voy a baile, yo no voy a boliche, yo no voy a ningún bar, no voy a ninguna boca de venta de droga. Tal vez estás apartado de ciertas cosas, pero no consagrado. Una cosa es estar apartado y otra cosa es estar consagrado. Una persona se puede apartar de ciertas actividades ilícitas, pero no está consagrado al Señor, porque no cumple ninguna función. ¿Se dan cuenta? Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos. Gloria a Dios. ¿Vio que las marcas del Nazareo cuál era? No beber alcohol, lo primero. La primera marca del Nazareo, lejos del alcohol. La segunda marca, no cortarse el pelo, el cabello. Por eso ellos tenían una cabellera larga, ¿verdad? Y lo otro, no tocar muertos. O sea, si alguien moría, por más que sea familiar, no tocaba. Era algo espiritual también, porque la muerte es un símbolo del pecado, ¿verdad? La muerte es un resultado de la caída del pecado. Entonces, hay un contenido espiritual ahí de no asociarse o vincularse con nada que tuviera que ver con el pecado. Había marcas de la consagración. Yo les hago una pregunta y me la hago. ¿Hay marcas en nosotros que estamos consagrados? ¿Hay marcas, hay evidencias que estamos consagrados al Señor? Hay marcas. En aquel tiempo eran marcas visibles. El no tomar alcohol, aunque también hoy está bueno marcar distancia de todo aquello que es alcohol, ¿verdad? El pelo largo y no tocar muerto. Había marcas visibles. Hoy, ¿cuáles son las marcas nuestras? Usted mira el libro de los Hechos, capítulo 8, y la Biblia dice que Timoteo y Silas, cuando llegaron a Grecia,
se encontraron con Pablo, que estaba entregado de lleno a la predicación del Evangelio. Eso es un hombre consagrado. Cuando llegaron a Grecia, en vez de encontrarlo a Pablo visitando, haciendo shopping en Grecia, yendo a las bibliotecas más importantes de Grecia, dice que lo encontraron predicando de lleno, estaba entregado, consagrado a predicar el Evangelio. Lo buscaron para ir a tomar unos mates a la Rambla y dice, no, estoy predicando, estoy de lleno, estoy consagrado, estoy metido hasta las manos en la predicación del Evangelio. Eso es consagración. Consagración es cuando estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, sin miramientos, sin cuestionamientos y sin excusas. Y Pablo entendió, Dios me llamó a predicar el Evangelio, a eso y en eso quiero que Él me encuentre. Y yo tengo esa visión, hermanos. El otro día hablando con la pastora, le digo, cuando fuimos allá al grupo de conexión, en lo de Marcela, vengo y me muevo porque tengo esa convicción y esa visión divina, que Jesús me plantó en este mundo para predicar el Evangelio. Y toda tarea que haga tiene que ver con la predicación del Evangelio, con mi llamado, con mi destino profético, con mi asignación temporal, tiene que ver con eso. Todo lo que hago tiene que ver con eso, tiene que entrar dentro de ese carril. Puedo hacer otras cosas, puedo pasear, puedo ir a tomar un helado, puedo ir a descansar, todo lo que sea, pero siempre caminando dentro del carril de la predicación del Evangelio al mundo. Porque para eso Dios nos llamó como iglesia. ¿Se da cuenta? ¿Entendieron? Amén. ¿Reciben? Damos gracias entonces. Amén. En esta mañana nos ponemos de pie, damos gracias al Espíritu Santo porque Él nos habla siempre y creemos que el 100% del éxito de una persona está en aprender a oír la voz de Dios.